La escultura egipcia y sus códigos de representación. Las esculturas y bajorrelieves se ceñían a una serie de convencionalismos, cánones o normas que se mantuvieron invariables en casi todos los periodos durante 3000 años. Los códigos de representación en la escultura egipcia incluyen el canon de proporción, división del cuerpo en 18 puños, la visión combinada, cabeza y pies de perfil, torso de frente, el hieratismo, rigidez y solemnidad, la ley de frontalidad, cuerpos rectos y simétricos, la ausencia de perspectiva, figuras en un mismo plano y un fuerte simbolismo que les otorgaba un significado religioso y funerario. La escultura áulica y la escultura popular. La escultura áulica se refieren a obras realizadas para la realeza o la nobleza, vinculadas al culto, representación de faraones y altos dignatarios. El estilo que comprendían era hieriático y rígido, caracterizado por su frontalidad, simetría y un canon de proporciones establecidos. Con estas pretendían honrar a dioses, glorificar al faraón y asegurar su divinidad o su eterno poder, a menudo con fines religiosos o de representación de opulencia y abundancia. Se ocupaban materiales duraderos como la piedra, alabastro y basalto. Estas se encuentran en tumbas, templos y espacios oficiales con estatuas que funcionaban como moradas para el espíritu del rey o noble después de la muerte. Estas obras escultóricas se encontraban en templos y tumbas, así como en relieves adheridos a las paredes arquitectónicas de los palacios. Un ejemplo de ello es el templo de Abu Simbel. La escultura popular. En el antiguo Egipto, la escultura popular se concentraba en figuras de la vida cotidiana y de la clase media, como escribas o funcionarios. Tenían rasgos más naturalistas. Las esculturas eran más simples y podían estar hechas en materiales menos duraderos, como madera o piedra caliza pintada, con menor preocupación por la perfección técnica. Estas se podían encontrar en las tumbas de los personajes, a menudo sentados o realizando actividades de la vida cotidiana. Poblados y casas del Antiguo Egipto. El Antiguo Egipto, una de las civilizaciones más longevas y avanzadas de la historia, desarrolló una red de asentamientos urbanos, que no solamente servían como residencias, sino que también cumplían funciones políticas, religiosas, militares y comerciales. La organización de estos poblados estaba intrínsecamente ligada al río Nilo, eje central de la vida egipcia. Entre ellas se encontraban las capitales y ciudades reales. Los poblados más importantes fueron Menfis y Tebas, organizadas alrededor de templos y palacios. Estas ciudades no solamente mostraban el poder político, sino también el poder divino de los faraones. Su diseño seguía un plan ordenado, con calles rectas y arquitectura monumental. Ciudades militares, construidas en puntos estratégicos como el delta del Nilo o Nubia, amuralladas y con torres de vigilancia. Ciudades comerciales, situadas en rutas clave, contaban con mercados, almacenes y zonas portuarias. Poblados de trabajadores. Un ejemplo clave es el Deir el-Medina, donde vivían artesanos y obreros encargados de las tumbas reales. Este poblado tenía una sola calle central, flanqueada por casas. Al inicio vivían allí unas 20 familias, es decir, unas 120 personas, pero en el Reino Nuevo llegó a albergar 68 familias. Sus habitantes tenían diversos oficios, eran picapedreros, artesanos, médicos, aguaderos y obreros. Como estaba a 4 kilómetros del Nilo, el acceso al agua era complicado. Otro poblado importante fue Cajún, construido alrededor del año 1895 a.C. por el faraón Sesostris II, para los trabajadores de la pirámide de Al-Lahun. La ciudad estaba dividida en barrios ricos y pobres. Las casas de los obreros eran pequeñas, con 2 a 4 habitaciones, mientras que las llamadas grandes casas podían tener hasta 70 habitaciones. Y también cumplían funciones administrativas. Sus calles eran rectas, tenían un sistema de drenaje y una gran avenida central. Además contaba con una acrópolis, un templo y grandes áreas de almacenamiento de granos. También está la ciudad de Amarna, fundada por el faraón Akenatón, quien la convirtió en la capital entre los años 1353 y 1336 a.C. Su trazado urbano tenía más de 9 kilómetros a lo largo del Nilo.
Allí se construyeron palacios, villas y barrios diferenciados. Las villas de los nobles eran amplias, rodeadas por murallas y podían tener talleres, establos y hasta 28 habitaciones. Estas casas contaban con baños, terrazas usadas como dormitorios en verano y un gineceo, que era un espacio privado para las mujeres. En cuanto a las casas del antiguo Egipto, la mayoría se construían con ladrillos de barro mezclado con paja y secado al sol. Para la vivienda más humilde se usaba únicamente adobe, mientras que en las casas ricas se añadía piedra, como caliza o arenisca. El adobe, sin embargo, requería mantenimiento constante por las lluvias y crecidas del río. Las residencias de las élites eran grandes y lujosas, con entre 20 y 28 habitaciones. Estaban rodeadas por muros de adobe y jardines. Tenían cocinas, talleres, almacenes y establos. En su interior había vestíbulos con columnas, paredes pintadas y suelos de piedra. Además incluían zonas con altares, dormitorios, baños y terrazas donde dormían en verano. En cambio, las viviendas como las de Tier el Medina eran largas, estrechas y estaban pegadas unas a otras. Se ingresaba por una puerta de madera que daba a un callejón. Los suelos estaban hechos de estuco de limo y cal. Las paredes se encalaban para evitar plagas. Tenían un pequeño habitáculo elevado, llamado Lik-Klos, que servía para parto y también para el culto familiar. Aunque eran sencillas, sus decoraciones tenían un gran valor religioso y simbólico. Esculturas del periodo Ten Armana. El periodo Ten Armana se desarrolló bajo el reinado de Akenatón, un faraón que cambió por completo el arte egipcio. Hasta en ese momento, las representaciones eran rígidas, idealizadas y con poca expresividad. Akenatón rompió con esas tradiciones, creando un estilo revolucionario, expresivo, naturalista, en la que las figuras eran mucho más humanas. Este cambio reflejaba una transformación en la religión, la adoración exclusiva a Atón y el disco solar. El arte entonces pasó a ser un vehículo de esa nueva ideología. Características únicas de la escultura armaniana. Las esculturas de este periodo tienen varios rasgos en las que las hacen únicas. El realismo exagerado, los cuerpos representaban alargados con vientres grandes, caderas anchas y rostro con facciones marcadas. Androginia faraónica. Akenatón aparecía con rasgos masculinos como femeninos, lo que simbolizaba su poder divino y su papel como creador universal. Escenas íntimas. Por primera vez se muestra a la familia real en momentos cariñosos y afectuosos, algo que nunca se había visto en el arte tradicional. Cráneos alargados, especialmente en las princesas, un rasgo distintivo y enigmático que forma parte del estilo amarniano. El busto de Nefertiti. Una de las obras más famosas de este periodo es el busto de Nefertiti, hallado en el taller del escultor real Thutmosis. Este busto es considerado una obra maestra porque combina la belleza idealizada con el estilo propio de Armenia. A diferencia de otras esculturas de la época, exageraban los rasgos. En este busto se logra un equilibrio armonioso y refinado, mostrando la diversidad estilística de este periodo. Hoy en día el busto de Nefertiti es un emblema no solo en el arte de Armenia, sino de todo el antiguo Egipto. Innovaciones, técnicas y simbolismo. Durante este periodo se introdujeron técnicas nuevas e innovadoras. Relieve hundido, que permitía que la luz del sol resaltaran las figuras muy importantes en el culto a Dios Atón. Policromia vibrante. Se usaron pigmentos minerales de gran colorido, lo que daba vida y el realismo a las esculturas. Conexión divina. En muchas escenas, los rayos del sol terminaban en manos que entregaban el haz, símbolo de la vida a la familia real, reforzando la idea de su relación directa con el dios Atón. El legado duradero de Armana. Aunque este periodo fue breve y tras la muerte de Akenatón, muchas de sus innovaciones fueron rechazadas. Su influencia no desapareció. El arte armenio dejó una huella profunda en tres aspectos: ruptura con la tradición, mostró un naturalismo y una expresividad nunca antes vista en Egipto, humanización de la realeza, representó a los faraones como seres humanos con emociones, no solo como dioses distantes, simbolismo religioso y político. Los rasgos exagerados y las formas inusuales transmitían mensajes que reforzaban el poder de Akenatón y su nueva religión.